El Estado te puede robar todo lo que tú tienes, el Estado te puede enviar a un campo de concentración, el Estado te puede mandar a invadir países extranjeros. Las consecuencias prácticas o prudenciales sobre la vida de los hombres que tiene el poder inmenso del Estado son terribles. Dado que esas consecuencias son terribles, la carga de la prueba debe estar en el que reclama el derecho de poder obligarte a ti a hacer todas esas cosas, a coger tu dinero, a enviarte a un campo de concentración o a enviarte a la guerra. Porque imaginemos que estamos tres en una isla desierta. Estamos Roque, Óscar y yo. Y le digo yo a Óscar y a Roque: a partir de mañana me vais a dar la mitad de todo lo que hagáis. Y luego vais a cantar un himno cantando mis alabanzas, vestidos de gaiteiros y mirando al horizonte. Y ellos pueden decir: hostia, vete a la mierda, ¿no? Tendrás tú que justificar que eso es algo que reclama o bien la moral, o bien la práctica, o bien la justicia, o bien cualquier cosa que sea. Bueno, pues la anarquía, al no establecer ningún tipo de reclamación en esa isla desierta de ninguna persona sobre las otras dos, no tiene que justificar absolutamente nada. Por lo tanto, la carga de la prueba está en aquel que justifica que exista un determinado ente que tiene un poder enorme sobre la vida de las personas. Entonces, si aceptamos esto, pasa algo extraordinario, que resulta que la posición de la anarquía ya no es esa locura que mantenemos algunos iluminados. La posición de la anarquía es la posición estándar, es el sentido común. O sea, primero se parte de la situación de anarquía y luego, como mucho, habrá que justificar que la anarquía pues no funciona, o no vale, o no es lo acertado. Pero en principio, la anarquía es la posición natural, la posición normal, la posición moral. Lo cual ya, desde mi punto de vista, creo que ya es un gran avance. Y esto no lo reconocemos solo los anarcocapitalistas, esto lo reconocen, por ejemplo, un autor que reconoce la obligación política, que es estatista, Christopher Heath Goldman. Sin embargo, él reconoce que la carga de la prueba está en el estatista. O, por ejemplo, Oakeshott. Oakeshott dice: si lo único que distingue a los que tienen el poder estatal en relación con nosotros es que tienen pistolas, entonces nosotros tenemos que considerarnos necesariamente en relación con ellos como sus esclavos. Por lo tanto, aquellos que tienen las pistolas tienen que justificar por qué están legitimados a tener las pistolas. Y Simmons diferencia entre la legitimidad y la justificación. Entonces, la legitimidad sería esto de lo que estuvimos hablando, que un Estado tenga derecho a gobernar y la gente la obligación de obedecer. Entonces, habría que ver cómo adquiere ese Estado ese derecho y cómo adquiere la población bajo la jurisdicción del Estado, cómo adquiere esa obligación de obedecer. De esto se ocupan, por ejemplo, las teorías de la obligación política. Pero él dice: puede ocurrir que haya un Estado que no tiene derecho de mandar y, sin embargo, esté justificado moralmente, que es la posición que él mantiene. Él dice: no necesariamente por considerar que el Estado no tiene derecho de mandar, debemos acabar con el Estado. Por ejemplo, si el Estado proporcionase bienes que no se pueden proporcionar de otra manera y que son imprescindibles para que la vida de las personas sea digna, aunque el Estado no tuviese derecho a mandar, nosotros deberíamos defender y proteger a un Estado que proporciona esos bienes y servicios. No lo del Estado. Si el Estado fuese imprescindible, si no nos morimos todos y no empezamos aquí a derretirnos y a lanzarnos unos contra otros y a hacer canciones de reggaetón todos, pues entonces a lo mejor el Estado es verdad que está justificado, ¿vale? Entonces, estaría justificado moralmente, bueno, puede ser en términos prácticos, por ejemplo, porque proporciona determinados bienes, y en términos morales, porque proporciona determinados principios o se comporta de acuerdo con determinados principios. Por ejemplo, se comporta de acuerdo con el principio de la justicia, o la igualdad, o la equidad, o cualquier calidad de estas que hablan eso. Entonces tenemos eso de, por un lado, la diferencia entre justificación y legitimidad. Entonces yo defino que la estructura que debe adoptar un argumento para tener una justificación completa del Estado sería lo que yo llamo el argumento de la estrella de la muerte. Durante años y años estuve deseando hacer un argumento de la estrella de la muerte
porque me gusta la guerra de las galaxias y ahora por fin tuve ocasión, por lo cual yo considero esto ya un triunfo para mi carrera. Entonces, el argumento de la Estrella de la Muerte diría, imaginemos que hay un imperio galáctico y el imperio galáctico construye una estación espacial y esa estación espacial va al planeta Alderaan y les envía un mensaje así en una botella galáctica a los de Alderaan y les dice, o hacéis un estado o reventamos porque tenemos la Estrella de la Muerte y para eso la construimos. Y entonces un filósofo político de Alderaan podría decir, está justificado crear el Estado para evitar la amenaza terrible que se cierne sobre todos los habitantes de Alderaan. Si no creamos el Estado, nos morimos todos. Bien, entonces la forma del argumento sería, existe una terrible amenaza que pende sobre la vida de todas las personas, la única solución es la creación de un Estado, por lo tanto el Estado está justificado. Ahora bien, podría parecer, este sería, por ejemplo, qué sé, Hobbes Darth Vader. Pero luego podría aparecer otro filósofo, Locke Skywalker. Y entonces Locke Skywalker dice, el mensaje que nos enviaron lo entendimos mal, por lo que fuese. Lo que nos decía la Estrella de la Muerte no es que nos van a despanzurrar, sino que lo que hace el rayo de la Estrella de la Muerte es que nos envía unas ondas, sesgos cognitivos. Y entonces somos incapaces de cooperar y de coordinar, y aunque no vamos a desaparecer, va a hacer que nuestra vida sea mucho peor, de tal forma que crear un Estado es algo mucho más racional para tener una vida digna. Entonces, la forma del argumento de Locke Skywalker sería, existe una terrible amenaza que pende sobre la vida de todas las personas, el Estado o bien es la única forma de resolver esta amenaza, o bien es la forma más racional de resolverla, por lo tanto, el Estado está justificado en términos morales y prácticos. Ahora bien, hay otra posibilidad, que es lo que yo llamo el argumento de la Estrella de la Muerte modificado. Pasé mucho tiempo pensando en esto, lo cual demuestra lo triste que es mi vida. El argumento de la Estrella de la Muerte modificado es: los de la Estrella de la Muerte no tienen por qué simplemente establecer cuáles van a ser las élites políticas que van a gobernar en Alderaan, sino que pueden dejarle a los ciudadanos de Alderaan que determinen cómo se van a seleccionar a esas élites políticas y también que determinen cuáles son los principios de justicia por los que deben comportarse en su relación con los ciudadanos de Alderaan. Entonces, en ese caso, el argumento de la Estrella de la Muerte modificado sería: existe una terrible amenaza, una Estrella de la Muerte que depende sobre la vida de todas las personas, el Estado es la única forma, o es la única forma de resolver esa amenaza, o es la forma racionalmente preferible de resolverla. Podemos determinar cómo se seleccionan las élites políticas, es decir, cómo adquiere el Estado su legitimidad y derecho a gobernar, y cuáles son las virtudes morales que lo justificarían de forma moral y completa. El Estado que resolviese o neutralizase la amenaza de la Estrella de la Muerte a la vez que obtiene legitimidad y justificación, tendría una justificación moral completa. Y yo creo que esta estructura es la estructura que debe seguir todo argumento que quiera justificar de forma completa el Estado. De hecho, creo que es la forma que siguen la mayor parte de los teóricos políticos contemporáneos. La forma, para mí, una de las formas que adquiere la filosofía política la Estrella de la Muerte es el estado de naturaleza de Hobbes. Hobbes sería la primera versión, Hobbes Darth Vader. Jim Hampton, por ejemplo, hace una versión con las 4 formas. Ahora, normalmente, como la versión de Hobbes es muy ruda, muy violenta, muy antipática, normalmente pues tienden hacia el argumento de la muerte modificada. Ahora bien, el ingrato de mi hermano y Bastos elevaron una crítica muy razonable a la analogía que hice yo del argumento de la Estrella de la Muerte, en relación con lo de Hobbes. Cada uno de forma independiente me dijo, ¿dónde vas tú? Listo, que eres muy listo. Tú estás hablando por un lado de la Estrella de la Muerte, pero en la Estrella de la Muerte hay gente, hay personas, es una acción intencional de un grupo de individuos que realiza una amenaza sobre los habitantes del Alderaan. Sin embargo, la amenaza de la que habla Hobbes es una amenaza endógena
que no viene efectuada por ningún agente intencional. Por lo tanto, la analogía que tú estableces no vale. Entonces, el argumento de la estrella de la muerte no valdría. Yo creo que están equivocados. Dios me perdone. Pero creo que están equivocados. Y para explicar esto, voy a hacer otro argumento. Hay otra película que se llama Flash Gordon. A mí también me gusta. Parece un peliculón. Y si alguien me dice que no, se convertirá en mi enemigo eterno. Entonces, en vez del argumento de la estrella de la muerte, voy a hacer la versión que sería el argumento de Min, el despiadado. Imaginemos que estamos en la Tierra. Y en la Tierra, de repente, empieza a haber grandes catástrofes naturales. Y esas catástrofes naturales amenazan la existencia y la vida de las personas. Entonces van a haber dos tipos de respuestas. La primera respuesta, después de Dora la exploradora, va a ser la de Greta salva al planeta. Que sería, estas catástrofes naturales están provocadas por lo que sea, el cambio climático o lo que sea, entonces necesitamos un Estado para hacer frente a los problemas de bienes públicos de la contaminación y del cambio climático, ¿no? Y esto supongamos que la de Greta sería la versión más extendida en la Tierra. Pero luego hay un disidente, y el disidente es el profesor Zarkov. Y el profesor Zarkov dice, eso es mentira, Greta, te estás equivocando, no es un problema causado de forma impersonal o por cambio climático, es el emperador Min del planeta Mongo que quiere destruir la Tierra y que con una tecnología muy avanzada está enviando esas catástrofes naturales que amenazan nuestra existencia. Ahora bien, puede tener razón Greta, puede tener razón el profesor Zarkov, o puede que no la tenga ninguno de los dos. Pero ¿qué es lo que cambia en la justificación del Estado en los casos de Greta y en los casos de Min, del profesor Zarkov? Realmente no cambia nada. La justificación del Estado en el caso de las catástrofes naturales o de los problemas endógenos, impersonales, y la justificación en el caso de Min el despiadado, que nos amenaza con peligro, es la misma. Hay unas consecuencias terribles que amenazan nuestra vida y cuya única solución es que creamos un Estado, que creemos un Estado. Entonces, si creamos un Estado, ponemos solución al problema, a la amenaza, y por lo tanto el Estado está justificado. En ese sentido, que la amenaza sea personal o impersonal, endógena o exógena, desde mi punto de vista, no es relevante. Porque la estructura de la justificación completa del Estado tiene que mostrar que el Estado es necesario de forma práctica. ¿Cuáles son las justificaciones que normalmente se utilizan para esta primera parte del argumento? Pues la número uno, la estrella de la muerte, es la del argumento de los bienes públicos. Pero tienes también, por ejemplo, el dilema del prisionero o tienes otras versiones. El segundo de los argumentos es que hay que demostrar que el Estado es legítimo, es decir, que tiene derecho a gobernar. Y esto se encargan las teorías de la obligación política, como por ejemplo las teorías del consentimiento, las teorías de la equidad, las teorías del deber natural. Y en tercer lugar, hay que demostrar que está justificado moralmente, que de esto se encargan las teorías de la justicia. Por ejemplo, el liberalismo igualitario de Rawls o de Nagel, el comunitarismo de Walther o el republicanismo de Petit. Y todas estas justificaciones tienen una característica que yo encuentro muy curiosa, y es que todas están mal. Todas están mal.